Hola, ¿qué tal mis amigos? Buenos días, tardes, noches o lo que sea que estén pasando en este momento, o como dirían por mi lado, Imainaya Casanqui, ¿no? En esta tarde les vengo a presentar, les vengo a presentar el, cómo se realizan las mediciones de una red FTTH utilizando el equipo Viavi, un OTDR Viavi, modelo 76745 ISU, ¿no? Para ello vamos a explicar un poco qué tipo de red vamos a medir, cuáles son los parámetros especiales de esta red y cómo se lo está realizando, ¿no?, el análisis de medición. Procedamos a empezar. Muy bien, en esta oportunidad la red FTTH que estamos trabajando es una red que posee o que se caracteriza por tener los splitters desbalanceados. Enseguida vamos a explicar qué es ello. Y además de eso, de tener los cables preconectorizados con un conector patentado, lo que me hace variar un poco, o bastante mejor dicho, el diseño que tenía convencionalmente yo trabajado para calcular el presupuesto óptico de una red. Muy pronto espero tener otro video en el que explique cómo se hace el cálculo de presupuesto óptico para una red FTTH, para una red punto a punto, y para este caso, ¿no?, que es lo que estamos teniendo el boom, ¿no?, en una red FTTH con cable preconectorizado y además que tenga splitters desbalanceados, ¿no? Entonces expliquemos un poco cómo funciona mi red FTTH que ya está en funcionamiento, ¿no? Partimos de la OLT con una distancia X, puede ser 1, 2, 3 kilómetros, 5 kilómetros y medio, es indiferente, ¿no? Todo se basa en las distancias, a que si la potencia que yo estoy inyectando en mi OLT va a ser suficiente para alcanzar hasta el último splitter en cascada que tengo en este diseño, ¿no? Entonces primeramente partimos con un hilo con una distancia X hasta un punto de distribución que nosotros lo denominamos OT. Entonces en ese punto de distribución que se llama OT, nuestro splitter o nuestro hilo se fusiona a un splitter balanceado 1×2, que significa que la potencia que le llega hasta este punto va a ser dividido en dos salidas, ¿no? Y como es balanceado, va a ser 50 y 50, ¿no? Si tuviéramos un splitter 1×4, la potencia que se inyecta se dividiría en 4, entonces cada salida tendría un 25% de la potencia inyectada antes del splitter, ¿no? Y en este caso son splitters balanceados y tenemos un splitter 1×2 cuya potencia se divide en partes iguales, ¿no? 50% y 50% en una pata. Enseguida vamos a ver qué sucede con esta pata, ¿no? A la salida de nuestra OT empezamos a trabajar con cable preconectorizado. Hasta acá son las fusiones. A la salida de la OT ya viene con la tecnología de cable preconectorizado. Y las distancias desde la OT hasta el OptiTap A, por ejemplo, pueden ser variadas, ¿no?, pero fijas, ¿no? Es decir, ya vienen con cables con una longitud determinada: 50, 100 metros, 150, 250, 300 y hasta 450 es el cable o la longitud del cable que solicitó la empresa para la que yo trabajo para implementar en este proyecto, ¿no? Entonces, a una de las salidas del splitter 1×2 vamos a tener un cable preconectorizado de una longitud X, ¿no? Podría ser 50 metros. Y este cable preconectorizado llega a un OptiTap en la parte interna se encuentra primeramente un splitter 1×2 que tiene una capacidad de hacer el desbalanceo de la potencia, ¿no? ¿Y qué tipo de desbalanceo utiliza? El 70-30, ¿no? Es decir, se queda con el 30% de la potencia que le llega y el 70% lo distribuye en la salida.
o bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que a la llegada de mi OptiTap, yo tengo todo esto, se lo realiza con cable preconectorizado, y a la llegada de mi OptiTap yo lo fusiono, bueno, no fusiono, no, ya tengo a partir de este punto la tecnología preconectorizada, llego a un splitter 1x2 en los que para este punto, para este OptiTap, se queda el 30% de la potencia y el 70% sale hacia otro punto de distribución. Entonces, ¿qué pasa primeramente con el 30%? Se va a uno de los hilos y ese hilo tiene un splitter 1x8 que finalmente es ahí de donde saldrán nuestros abonados, ¿no? Entonces, en este punto el OptiTap A va a tener dos splitters, ¿no? Entonces, pongamos que este sea nuestro splitter de primer nivel, tendremos un splitter de segundo nivel y finalmente un splitter de tercer nivel de 1x8 que estará en la pata desbalanceada, ¿no? Entonces este se queda con el 30% y el 70% de lo que llega sale por la otra pata del splitter y alimenta el OptiTap B, que también va a tener la misma fisionomía de construcción en la que vamos a tener dos salidas. Una va a alimentar los puntos de distribución o para las acometidas al cliente, que van a ser 1x8, y la otra va a tener el 70% de la potencia que le llegó hasta este punto, se la va a dar para alimentar el siguiente splitter en cascada, ¿no? Que va a ser el OptiTap C, ¿no? Entonces aquí se distribuyó el 30% de la potencia que le llegó, se distribuye para el splitter 1x8, que es finalmente el que va a hacer las boquillas para nuestros abonados, ¿no? Entonces sale el 70% de lo que ingresó hasta acá y alimenta el OptiTap C, ¿no? Que va a tener similar o exactamente la misma fisionomía que los dos anteriores, un splitter 1x2. En una de sus salidas va a estar el splitter 1x8 que va a ser para alimentar a los usuarios que estuvieran próximos a esta red, y finalmente va a tener un splitter o una de las salidas del splitter va a llegar el 70% de la potencia que le ingresó al C, pero aquí es donde varía. Este 70% que le ingresó al C llega al OptiTap D, y este OptiTap D, al ser el final de las cascadas A, B, C, D, se queda con el 100% de esta potencia, es decir, ya no splitea nada y directamente se conecta a la salida de los puertos de distribución de este OptiTap C, es decir, OptiTap D, perdón. Es decir, que en este punto solamente va a tener un splitter 1x8 que va a ser para la distribución de nuestro cliente final, ¿no? Y se queda con el 70%, o perdón, con el 100% de la potencia que está distribuyendo de los 70 que distribuye, se queda con el 100% y no tiene que repartir nada más. Entonces, en nuestro cuando hacemos nuestro cálculo de presupuesto óptico, nos damos de cuenta que el OptiTap D, en este tipo de modelo de construcción FTTH preconectorizada y con splitter desbalanceado, el OptiTap D tiene menor pérdida o mayor potencia que el OptiTap C, pese a ser punta. En diseños convencionales en los que los splitters son balanceados, casi siempre se sigue este diseño, ¿no? A, B, C, D en cascada, y el OptiTap o la ODN o la BUDI o la ONT, no sé cómo más lo conocen ustedes, el que está en el último punto es el que tiene mayor pérdida por la distancia que existe entre la C y la D y el splitter interno que tiene, ¿no? Pero en este caso, usando la tecnología preconectorizada, el punto C, el OptiTap C, va a tener una mayor pérdida, una menor potencia que el OptiTap D, ¿no? Y eso hemos corroborado a lo largo de nuestra construcción, ¿no? Bueno, en resumen, entonces salimos de la OLT, vamos a la OT, que es un punto de distribución. En ese punto vamos a tener un splitter
de primer nivel 1x2. Luego vamos a ir con un cable preconectorizado a la OTA. En ese punto vamos a conectarnos a un cable o a un OptiTap que internamente va a tener un splitter 1x2 y en una de sus salidas va a tener un splitter 1x8 y la otra va a alimentar al splitter o al OptiTap B, que va a tener la misma fisiología que el A y el C, ¿no? Es decir, esto va a tener una desbalanceo 70-30, va a tener un splitter 1x8 en una de sus patas, ¿no? Pero el OptiTap D va a tener el 100% del 70% que despacha el OptiTap C. El OptiTap D se va a quedar con el 100% de esta potencia y por esa razón vamos a tener mayor potencia que el OptiTap C, ¿no? O sea, mayor potencia en este punto o una menor pérdida en el D que la pérdida del C, ¿no? Y sí se ha corroborado eso, ¿no? Entonces tenemos un splitter de primer nivel, de segundo nivel, vamos a tener uno de tercero que solamente involucra a este punto, ¿no? Pero entonces el de tercero no lo vamos a contar, vamos a asumir el final de nuestra cadena, ¿no? Splitter de primer nivel, splitter de segundo nivel, de tercer nivel, de cuarto nivel, de quinto nivel, ¿no? Entonces vamos a tener 5 splitters en cascada, ¿no? Y los posteriores 1x8 para cada una de las salidas del 1x2, ¿no? Pero eso van a ser individuales para los puntos A, B y C, ¿no? Vamos a considerar la medición desde este punto, ¿no? Desde la salida de una de las patas del splitter 1x8 o del OptiTap D, que es terminal, ¿no? Y es precisamente eso lo que hacemos, ¿no? Ahora vamos a ver el análisis con el OTDR, ¿no? Para ello hemos instalado un aplicativo que me permite el acceso remoto con el equipo, que se llama Anyway Smart Access, ¿no? Entonces nos conectamos al equipo, ya podemos ver que tenemos una conexión, nos vamos a Home y esperemos que tengamos una conexión fiable, ¿no? Entonces dentro del OTDR, en este modelo nos permite tener la función de BFL, el OTDR experto, el Smart Test, que yo casi en lo particular no lo uso, pero tenemos este FTTH OTDR, que es el encargado o el protagonista de este video, ¿no? Que vamos a utilizar para realizar la medición de nuestra red de FTTH con splitter desbalanceado y cable preconectorizado, ¿no? Bueno, entonces comencemos. Primeramente me gustaría mostrar cómo funciona el OTDR experto, ¿no? Hacemos un clic ahí y vemos una medida normal. Tenemos 6230 metros, bueno, el punto A, el punto B, y podemos ver una representación gráfica, ¿no? De ello, haciendo o seleccionando la ventanilla o la pestaña de SmartLink. Si queremos ver de la forma convencional, como hemos aprendido la mayoría de nosotros, haciendo el uso de la traza, entonces lo vemos en una forma lineal y con gráfica de potencia. Entonces seleccionamos un poco el minimizar la gráfica, demora algo, ¿no? Por el tema de la conexión a internet, ¿no? Ya empezó a reducir, nuevamente vamos a reducir y finalmente tenemos nuestra gráfica, ¿no? Nuestro evento, que es de 6 kilómetros 773 metros. No tenemos por acá seguramente otros eventos. Vamos a desplegar la ventanita. Demora. Voy a intentar hacerlo desde el OTDR mismo y vamos a ver cuál. Sí, creo que responde mejor, ¿no? Entonces tenemos 4 eventos cuya distancia final son 6230 metros, ¿no? Lo que nos decía también en la parte de SmartLink. En SmartLink teníamos una distancia similar, 6270, una distancia exactamente igual, perdón, ¿no? Pero representado de una forma gráfica en la que me reconoce un conector
un empalme, nuevamente un conector y finalmente el conector final, ¿no? Valga la redundancia. Entonces tenemos la traza en la que me muestra la gráfica linealmente, ¿no? Con los eventos amontonados, la distancia final y todo ello, ¿no? Y finalmente el análisis de los eventos que aparecieron, ¿no? Evento 1, conector de inicio, luego tenemos evento 2, que es un empalme que está a 6.078 metros, evento 3, y bueno, están cada uno para su estudio y si corresponde reflectancia y si lo tiene, lo demuestra, ¿no? Entonces eso por el aplicativo de OTDR normal. Veamos ahora cómo funcionaría el OTDR FTTH, ¿no? O FTTH OTDR, ¿no? Lo seleccionamos, abrimos y ahí ya tengo yo una medida capturada, ¿no? Entonces, como verán, es similar a la gráfica que yo les presenté en Excel, ¿no? Tenemos el conector de inicio que está a una ubicación 0, 30 metros más allá, que era mi patchcore, tenemos el splitter 1x8, o sea, la medición lo estoy realizando, perdón, desde este punto, ¿no? El último de la cascada, ¿no? Hacia atrás, hacia la OLT. Entonces, valga la aclaración de la dirección de mi medición, ¿no? Entonces, splitter 1x8. Luego a 50 metros tengo el splitter 1x2. Luego tengo un splitter nuevamente a los 101 metros. Tengo un splitter 1x2. A los 103 metros tengo nuevamente un empalme que en realidad debería ser un splitter 1x2. Y finalmente tengo otro splitter 1x2. Y a 3.800 metros, casi 4.000 metros, tengo mi conector final, ¿no? Y como verán, la gráfica se parece bastante a la que hemos generado en nuestro Excel explicativo, ¿no? O sea, estamos midiendo desde el punto final hacia la OLT. Voy a abrir un archivo. De los que seleccioné que estaban un poco mejor para explicarlo. Como me entré a archivo, perdón, no le expliqué eso, me voy a explorador de archivo y luego busco el archivo que deseo abrir, ¿no? Que ya está previamente guardado. Vamos a hacerlo, debería estar en lo último, ¿no? Increíble, no lo puedo visualizar. Que lo ha estado trabajando el OTR mi personal y no sé qué tipo de manipulación hizo, ¿no? A ver, abramos este, le damos cargar y ver traza, ¿no? No me muestra lo que yo esperaba, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo esperaba? Uno, dos, tres, cuatro, cinco splitters en cascada, ¿no? Vamos a encontrar uno. A ver, ya abrimos esta, a ver, abrimos la 16H. Esperemos que lo reconozca. Perdón, cuando abro el Excel son 1, 2, 3, 4, 5 splitters, ¿no? Entonces ahí tenemos la otra medida que realicé. Aquí solo me reconoce dos splitter y además el primero lo reconoce como un splitter 1x16. Esto se debe a que en ese punto presenta una pérdida mayor o una atenuación, ¿no? Tal vez por mala conexión, conector sucio, ¿no? Sigamos buscando, vamos a pillar el ideal. Increíble cómo me manipularon los chicos. Nuevamente no nos sirve para la práctica. Veamos este.
tengo. No me parece muy bonito, le falta también splitter. A ver cómo estuve haciendo. A ver, veamos uno de la OT7. Se me ocurre este. Bueno, a ver, intentemos. Tenemos el conector, luego a 6 metros, que seguramente lo hice con otro tipo de patchcore, que tenía una longitud de 6 metros. Tengo un splitter, dos splitters, el tercer splitter que lo reconoce como empalme, cuarto, quinto y un sexto que seguramente es distribución. No me gusta, veamos otro. Estos chicos, increíble. Lo tenía preparado, van a disculpar, estimados amigos. Entonces, ¿qué hicieron con la medida? La han debido borrar sin querer. Caramba. Busquemos un poquito de paciencia, por favor. No recuerdo otra que se haya salido bien o que esté como esperaba, ¿no? A ver, ojalá que sí. Nada, pero me reconoce un split de 1/64. A ver, una al azar. Y para nuestra suerte, bueno, no me reconoce un splitter, solo reconoce 1, 2, 3, 4 splitters, falta uno. Podemos jugarnos, a ver, intentemos una más. A ver, se me ocurre esta. Y también me reconoce solamente 4. No lo reconoce porque quizás el quinto splitter tenía una pérdida bastante menor, tanto que no lo reconoce ni como empalme ni como splitter de pérdida, ¿no? Y mi número de la suerte, el 33, justamente es el que me genera los 5 splitters que buscaba, ¿no? El splitter 1/8 final, mi punto de conexión, mi patchcore que tiene 30 metros, el splitter 1/8, una distancia de 101 metros, splitter 1/2, que este sería el OptiTap C. A los 146 metros, 150 aproximadamente, tengo otro splitter 1/2, que este sería el OptiTap B. 213 metros más adelante tengo otro splitter 1/2, que este sería el OptiTap A. Y 156 metros más allá tengo el splitter 1/2 nuevamente, que este sería la OT o el punto de distribución. Y a partir de la OT hasta mi OLT tengo 3191 metros, haciendo una distancia total del enlace de 3837 metros, ¿no? Y me va sumando el acumulativo, ¿no? En la parte de abajo 0, 30, 131 y va sumando todas las distancias ya, y toda la distancia del cable preconectorizado son 646 metros, y a partir de acá son un empalme hasta la OLT, ¿no? Muy bien, se me cortó hace un momento el video, pero continuamos, ¿no? Entonces decíamos que desde mi último empalme, como ven acá en una traza convencional, lo ve como pérdida tras pérdida tras pérdida, ¿no? Vamos a tratar de ampliar esto. Sale mi enlace, a los 30 metros tengo un pico y a partir de ahí tengo una pérdida abrupta, ¿no? Esa pérdida abrupta es mi splitter 1/8, justamente lo reconoce como el evento 2. Luego tengo un splitter 1/3 y así, ¿no? Todo lo que hemos visto gráficamente con el SmartLink, ¿no? Con el aplicativo del OTR. Y también podemos analizar la tabla de eventos, ¿no? Reflectancia al final, reflectancia al inicio y reflectancia en cada uno de los splitters. ¿Por qué? Porque es un splitter o con tecnología de cable preconectorizado, ¿no? Entonces en estos puntos
al igual que el final y el inicio, vamos a tener conectores, ¿no? Volvemos al SmartLink. Ahora, ¿qué pasa si yo interpreto o vamos a hacer la posición correcta de nuestro splitter? Habíamos hablado que este era un splitter 1x2, correspondía a la OT, y que además en la OT era un splitter balanceado, ¿no? 50-50, ¿no? Entonces vamos a darle ese parámetro, ¿no? Entonces al 6 lo mantenemos presionado unos segundos, le damos divisor de desbalanceo y ahí le ponemos splitter 1x2. Muy bien, seleccionamos y ahora le vamos a poner divisor desbalanceado, ¿no? ¿Qué potencia? No corresponde, ¿no? Porque era un splitter que botaba una potencia 50-50, ¿no? Entonces es así, de esa manera que podemos cambiar los valores. ¿Y qué pasaría que si yo en mi construcción sé que en mi punta, en mi evento final, no tengo un splitter 1x8? Tengo, por decir, un splitter 1x16, ¿no? Entonces procedo a cambiarlo, ¿no? Le digo que es un splitter, primero vamos a hacerlo balanceado, 1x16, le damos bien. Y luego le vamos a dar el parámetro de divisor desbalanceado, ¿no? El splitter balanceado, ¿cuánto? 70-30. No tengo esa opción. Sí la tengo acá. Entonces una de las patas es 70 y otra pata es 30, ¿no? ¿Cuál de las dos patas? No lo sé. El fabricante, al ser una tecnología preconectorizada y patentada, ella lo tiene definido cuál pata o cuál salida tiene el 30% de la potencia que le llega y la reparte para las 8 bocas o las bocas de distribución de ese OptiTap, ¿no? Entonces lo dejamos con 70-30. Y muy probablemente que me marque algún error, no, lo reconoce bien y así podemos ir modificando, ¿no? Yo puedo decir quizás en este punto, tengo que conocer previamente para eso el diseño de mi red. Yo puedo decir en el punto 5 a estas distancias, o sea 400 metros, 490 metros, casi 500, yo en realidad no tengo un splitter 1x2, lo que tengo es un empalme, ¿no? Entonces procedo a poner un empalme, ¿no? Y después digo, no, en el evento 3 yo no tengo un splitter tampoco, en el evento 3 tengo un salto físico, es decir, salto de un ODF a otro ODF y continúa mi ruta, mi cableado, ¿no? Entonces puedo cambiar también eso, ¿no? Le pongo conector y así, con el conocimiento previo de nuestra construcción de nuestra red FTTH, podemos reasignar los elementos que le corresponden a esa distancia, ¿no? Pero para nuestra suerte nos identificó bastante bien los eventos, los 5 splitters a la distancia que hayamos medido, ¿no? ¿Qué más quisiera enseñarles? Podemos ver acá algo. No me deja, quizás porque, bueno, a ver, intentemos. Entonces, para yo realizar una medida, primeramente me voy y configuro los parámetros que voy a tomar en cuenta para mi medición, ¿no? Me voy a reporte y en reporte puedo seleccionar una carpeta, en este caso, o un nombre del archivo, la carpeta en la que voy a guardarlo, dirección, muy importante, es de la ONT a la OLT o de la OLT a la ONT. Entonces le damos la dirección que corresponda y por acá algún identificativo de cable, presupuesto óptico y demás, ¿no? Que yo por lo general no lo lleno, ¿no? Y empiezo a realizar mi trama. En este momento no me va a medir nada porque no tengo nada conectado, es decir, la distancia va a ser 0. Empieza a analizar.
Bueno, y ahí está por concluir con la medición. Nos encuentra, o sea, erróneamente, o volvió a lecturar quizás ¿qué lecturó? A ver, veamos. Me pareció increíble lo que lecturó. Algo que no les mostré que más modificaba. Eso es en adquisición, perdón. Entonces me lecturó algo bastante risorio, se podría decir. 70 metros de un enlace que no existe acá, ¿no? Me dice que a los 18 metros mi evento 1 es un splitter, a los 18 metros tengo otro splitter 1x4 y voy sumando splitter hasta completar mis 70 metros, ¿no? Entonces no entiendo por qué razón hizo eso, pero nos sirve para guardarlo, ¿no? Entonces, ¿qué realizamos luego para guardar esta medición? Previamente el reporte también había seleccionado guardar como el formato de que guarda la extensión que guarda este tipo de medida y PDF también, ¿no? Entonces le doy explorador de archivo, luego le doy guardar todas y ahí puedo cambiarle el nombre. Este nombre, si se recuerdan, es el que estaba asignado en un principio en el reporte, ¿no? Veamos cuál es. RBS Villamonte OT19-1. ¿Dónde está esto? Esto está en esta parte de reporte, ¿no? RBS Villamonte OT19 tanto, lo vamos a cambiar y le vamos a poner OT1-medio 0, solamente para que quede como constancia, ¿no? Nos vamos, lo guardamos, le doy guardar todas y OT1-medio 0, ¿no? Lo guardamos. Empieza a guardar la medición y al mismo tiempo a guardar en su formato PDF, ¿no? ¿Dónde lo guardamos? No recuerdo. Supuestamente en Villamonte en Villamonte RBS Villamonte OT. Cancelamos esto. RBS Villamonte OT, y si le damos doble clic a fecha, está acá, le dimos 0, ¿no? Esto es del 25, hoy estamos a 27, entonces quizás se guardó acá. Sí, se guardó acá en el punto CSOR, ¿no? El formato en el que me mide la red FTTH es el formato CSOR, ¿no? El OTDR convencional es en extensión SOR, punto SOR. Tengo un video sobre ello también, ¿no? Bueno, y de esta manera es que se guarda. Previamente hay que configurar también los parámetros o la adquisición. Nos vamos a configurar adquisición y ahí seleccionamos, ¿no? La unidad de medir, kilómetros, metros, luego bobina de lanzamiento. Por lo general, también explico en un video mío, en un sistema o una red FTTH se suele colocar o se suele medir con bobina de lanzamiento de 500 o 1 kilómetro en ambas extensiones, ¿no? Eso para que la potencia o la distancia de las bobinas de lanzamiento reemplacen al margen de diseño que el proyectista diseñó, ¿no? Las potencias, el cálculo de presupuesto óptico, ¿no? Entonces, al poner las bobinas de lanzamiento de 500, 1 kilómetro, 300 metros, me suma metraje y por lo general se acerca más a lo real, ¿no? A ese margen de diseño que siempre calculamos, ¿no? ¿Qué más vemos? Que seleccioné la ventana 1600 o 1625, que es la ventana viva y la que me ayuda a realizar mis mediciones cuando tengo ya potencia en mi hilo, ¿no? Puedo seleccionar cualquiera de las ventanas y no configuro ninguno o modifico ningún otro parámetro más, ¿no? Se queda ahí. Muy bien, ahora veamos el sentido opuesto, ¿no? Entonces, en este punto es bastante bonito, ¿no? Medir desde el punto final de nuestras OT hacia la OLT. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien tenemos 8 salidas, 8 patas acá, voy a agarrar yo una, llega al splitter 1x2 y solamente se encuentra con una salida, ¿no? Que es la salida de este lado, pero aquí ya se convierte en la salida de este lado, ¿no?
ingresa y se encuentra con una salida, una salida, una salida, ¿no? Y es por eso que casi siempre me grafica de una manera acertada o bonita, si quieren denominarlo así, mi gráfica, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si realizo mi medición en el otro sentido, ¿no? Desde la OLT hacia el OptiTab D, ¿no? ¿Lo irá a medir bien? ¿Se realizará eso? En realidad no se va a realizar de una manera adecuada. Habíamos dicho, no si lo dejamos así como está conectado, ¿no? Habíamos dicho que llega desde la OLT a una OT, que es un punto de distribución, y ahí en ese punto tenemos un splitter 1x2, un balanceado, ¿no? Una de las salidas hizo todo el recorrido que acabamos de hacer y la otra también lo va a realizar en ese mismo sentido, ¿no? Pero con distancias diferentes, ¿no? Aquí puede ser que yo tenga desde este punto hasta la OTA, voy a tener 50 metros, en el otro lado voy a tener a los 100, 150 metros la OTE, que va a ser el punto de splitter de segundo nivel en ese punto, ¿no? Y así voy a tener también 4 OptiTab en cascada, ¿no? E, F, G y H. Es así como se realizó el diseño, cada uno con su desbalanceo de patas de 70-30 y el final igual idéntico a todo este ramal, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo mida en este otro sentido, ¿no? Desde la OLT hacia el punto final de mi sistema FTTH, ¿no? Entonces el OTR va a empezar a medir, va a llegar a este punto de un splitter 1x2 y se va a encontrar con dos salidas, ¿no? Y va a decir que una salida, la distancia desde la salida hasta la OTA es 50 metros y la distancia desde la OT hacia el OptiTab E 100 metros, ¿no? Y así va a ser variado. Puede ser que coincida uno de esos, pero en algún punto va a estar bastante, o por decir, esta OTE va a estar en medio de la A y la B, o puede ser que la E y la F estén en medio de estas dos, o puede ser que estén intercalados. ¿Eso por qué? Porque lo está lecturando desde otro punto en el que ingreso yo a un componente pasivo y tengo dos salidas, ¿no? Nuevamente ingreso a este componente pasivo y tengo dos salidas y así, ¿no? Y en este caso va a leer este ramal al mismo tiempo que este otro ramal. Cuando realizamos desde la ONT hacia la OLT, la medición se realizaba de este sentido, ¿no? Podría tener yo 8 entradas, pero solo me dedicaba a una y esa una me proporcionaba una salida. Nuevamente tengo dos salidas de este lado. Como yo me conecto a una, tengo una salida, ¿no? Se entiende, ¿no? Lo que les quiero decir, ¿no? Y justamente eso es lo que pasó. Vamos a abrir el explorador de archivos, luego RBS Villamonte y vamos a aperturar cualquiera, no sé, se me ocurre la OT19. Cargar, ver trace. Entonces, ¿qué podemos analizar acá? No había visto uno de estos todavía, ¿no? Lo está revisando al revés, ¿no? Nos dice que tengo mi punto 0, que es la boca de salida de mi OTDR. A 5 metros, que usamos patchcore de 5 metros, tengo el conector del ODF, ¿no? Luego 3931 metros, tengo un empalme. Y es verdad, y en ese punto debería estar mi splitter 1x2. Pero no lo reconoce, ¿no? Lo reconoce como un solo empalme, ¿no? ¿Cuánto de pérdida tiene ese empalme? Era el 3, ¿no? Tiene una pérdida, sección, reflectancia, pérdida de 0.13. Está bastante bien. Entonces, como el empalme fue hecho de una manera adecuada, el splitter, para la mala suerte de la explicación de este video, el splitter también tenía valores de pérdida bajo y es por eso que lo reconoce como un empalme un poco alto, ¿no? Luego me dice que 1300 metros más allá tengo un splitter 1x2 y finalmente así va aumentando, ¿no? Tengo otro empalme, un conector nuevamente que debería ser splitter. En este punto seleccionamos el divisor, le vamos a poner 1x2.
Entonces así podemos ir modificándolo y finalmente ya llegó a los 100 metros un evento, lo que veíamos al revés, ¿no? 200 metros, 100 metros, 50, 150, ¿no? En algunos casos, digo en algunos casos, lo va a realizar de esta manera que casi está bien, digamos, ¿no? O sea, como es yo me atrevo a pensar que está bien. O sea, hay que modificar muy poco, ¿no? Y si lo haya reconocido acá en este punto, el splitter 1x8 haya sido mejor, ¿no? Splitter 1x8 sería lo ideal, ¿no? Vamos a intentar abrir otro, tal vez aparece de esa manera, ¿no? A ver, esta acá. Yo conoce splitter, igual, al final 1x2. Entonces, como verán, todo esto lo podemos modificar. Tengo bastante. En este caso hizo lo que esperábamos, ¿no? Y está mal. Entonces me está identificando la salida desde la OLT. Para la enseñanza está bastante bien, pero para lo que esperábamos está bien también, pero nos indica que hizo una mala lectura, ¿no? Entonces tengo a los 5 metros, tengo otro conector que es mi OLT o mi bandeja de la OLT. A 4600 metros tengo un splitter 1x2, perdón, que es mi OT. A 157 metros tengo otro splitter, pero lo toma como empalme. 50 metros más allá tengo otro splitter. 54 metros más allá tengo otro splitter. Hasta ahí voy 1, 2, 3, 4. Y aquí debería ser mi final. Pero de seguro me va a contar mínimamente otros 3 eventos, ¿no? A 50 metros, a 100 metros, otra de 50 metros. Entonces terminábamos acá. Tengo 1, 2, bueno, 2 eventos, ¿no? Que estos 2 eventos se colaron en el medio de nuestra trama, ¿no? Es decir, este entró por acá, el OTE entró entre la A y la B o algo así, ¿no? Es por eso que tengo más eventos de lo esperado. Muy bien, entonces para que se realice una medición adecuada, yo debía haber desconectado esta salida de este mi OT, ¿no? Yo sabiendo que llega un hilo y tengo 2 salidas, desconecto esta OT para que pueda medir tranquilamente solamente un ramal, como nosotros lo denominamos, ¿no? Un ramal, y el ramal de la A y el ramal de la E, ¿no? Entonces, ¿qué más les podría mostrar? Bueno, tiene, como ustedes sabrán, tiempo real, para realizar las medidas. ¿Qué se configura acá? Ya lo vimos, ¿no? Adquisiciones, la dirección, desde la OLT hasta la ONT, el tipo de ventana, luego lo demás normal. Ahora, ¿qué se configura en el OTR experto o el OTR convencional? Ahí tiene un poco más de configuraciones, ¿no? Le damos en adquisiciones, es una red punto a punto, GPON, desbalanceado, la ventana, adquisición manual, la distancia, a diferencia del EXFO que se podía medir hasta con decimales, ¿no? 5.5 kilómetros, en este caso no, tiene ya distancias fijadas, ¿no? Automático, 200 metros, 50 metros, 1 kilómetro, ¿no? El pulso igual, al igual que el EXFO ya estaba generado, ¿no? Y la resolución, que es la gráfica en la pantalla, tiempo de adquisición, prueba, ¿no? No hay mucha ciencia a comparación del EXFO, ¿no? ¿Qué funciones más tiene el OTDR? Nos vamos a Home. Esperemos un poquito, no cargó, creo. Home, ya estoy. Tiene la fuente, ¿no? Que si damos en este punto me empieza a mandar potencia. ¿En qué ventana? En 1550. Le damos stop, podemos cambiar de ventana, seleccionamos la ventana que deseemos. Si deseamos mandar en el ancho de banda CW o qué tipo de frecuencia vamos a usar, y también tiene para medir, ¿no? Hacer la función de power meter, ¿no? En qué ventana, en 1490, en dBm, y debería estar midiendo. Bueno,
No lo hace porque no tiene un flujo de inyector de potencia constante, ¿no? Luego podemos tener el BFL, seleccionamos 1 MHz y podríamos estar mandando luz o láser, ¿no? De este lote R. Creo que se volvió a congelar, pero bueno, eso sería la forma de realizar y ver las configuraciones de una OLT, una ONT, ¿no? Usando splitter desbalanceado 70-30 con tecnología de cable preconectorizado, ¿no? Entonces de esa manera es que hemos tratado de explicar de una manera breve cómo está el diseño de nuestra red FTTH, qué herramientas tengo en mi OTDR para que yo pueda realizar las medidas adecuadamente, y creo que eso es todo, ¿no? De seguro hay más aportes que le di a uno que otro compañero, pero creo que eso es en realidad lo general, ¿no? Veamos traza, se ven los eventos en una lista, tabla, y más o menos como nos sale en la tabla es lo que presentamos, creo, al cliente, ¿no? Ahí me muestra un evento lineal, un historial lineal de todos los eventos que sucedieron durante la medición, ¿no? Entonces esto puede ser mi patchcore, la ONT, la distancia muerta, porque aquí tenemos varias OT, está la 12, la 14, la 16, antes de llegar a la 16. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5 splitters y uno más que confirmó de venir, ¿no? Al momento de copiar, tal vez es bastante fácil, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la OT16 91D, le doy editar, luego copiar, y recién se me habilita el botón de pegar, ¿no? Y voy por la carpeta a la que quiero ir, o mi flash, si lo tuviera a mano, lo conecto, ¿no? Y copio todas las medidas en formato CSSOR, que es el que no dice PDF, y en formato PDF, ¿no? ¿Cómo es una medida en formato PDF? Abrámosla. ¿Cómo me lo lectura? Explorador de archivo, abrimos un PDF cualquiera, el 4, el OT18 puerto 4, y le damos cargar. Y es así como se presenta mi informe hacia el cliente, ¿no? Tratando de hacerlo bastante amigable al conocimiento humano, ¿no? Con los splitters, los eventos que no lo reconoció como tal, la tabla de eventos, nuevamente una gráfica que nos muestra que al final o en los últimos metros se encuentra todos los splitters y toda la atenuación, ¿no? Y está bien, porque eso implica el diseño, ¿no? Muy bien, con eso creo que culminamos la clase de hoy, o el video de hoy. Si tienen alguna duda, no sé, pueden conversar, podemos conversar vía WhatsApp, vía correo, les dejo en la descripción del video, ¿no? Cuídense, mis amigos, y nos estamos viendo muy pronto. Chao, chao.